vamos a iniciar con nuestro tiempo de predicación, así que por favor abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol Juan. Segunda epístola del apóstol Juan. Y yo creo que varios de ustedes se sienten familiarizados con esta carta. Primero porque esta epístola fue el objeto de nuestro estudio el día jueves. Entonces ya se sienten ustedes como en casa cuando leemos esta epístola. Y segundo porque antes de que entráramos en cuarentena, no sé si ustedes lo recuerdan, tuvimos una serie completa de la primera carta de Juan. De hecho, la última predicación que tuvimos en este lugar fue sobre la primera carta de Juan. Por lo tanto, varios ya conocen aspectos muy importantes de esta carta y eso es bueno. ¿Por qué? Porque hace que el sermón sea mucho más sencillo de comprender. Entonces, vamos a hacer lectura de Segunda de Juan, capítulo 1, desde el versículo 1 hasta el versículo 13. Dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad, a causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, gracia, misericordia y paz serán con nosotros de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un nuevo mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa ni lo saludéis, pues el que saluda participa en sus malas obras. Aunque tengo muchas cosas que escribiros, no quiero hacerlo con papel y tinta, sino que espero ir a vosotros y hablar cara a cara para que vuestro gozo sea completo. Te saludan los hijos de tu hermana escogida. Amén y amén. Señor, tu palabra es verdad. Tu palabra es la muestra de tu voluntad hacia nuestra vida. En tu palabra, Señor, encontramos muchos atributos acerca de ti y entre esos atributos encontramos el amor. Por donde quiera que vayamos, de Génesis hasta Apocalipsis, nos vamos a encontrar con este tipo, Dios, de cosas. Vamos a ver amor, vamos a ver verdad, vamos a ver tu palabra, Dios, revelada a nosotros, instruyéndonos y guiándonos, Señor, hacia ti. Hoy te pedimos que a través de este sermón nos conduzcas a ti, Señor, y nos lleves hacia ti, y que podamos vivir en amor y en verdad, los unos por los otros. Y que a través de tu palabra, Dios, podamos aún blindarnos de los falsos maestros, porque tu palabra nos protege y nos advierte. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Esta enseñanza se titula Las dos caras de la moneda. Las dos caras de la moneda. Desde que inició todo este tema del coronavirus y de la cuarentena, muchas cosas se han hecho evidentes. Y en esta introducción yo quisiera resaltar específicamente dos verdades
que han quedado expuestas a raíz de esta pandemia. En primer lugar, creo que cuando todo esto comenzó, se hizo evidente que muchas personas piensan solo en ellas mismas. Los primeros días de cuarentena vimos personas comprando rollos de papel a montones, comprando comida y elementos de aseo de una manera desproporcionada y exagerada. Y compraban todas estas cosas sabiendo que otros también necesitaban de esos elementos para su hogar. Así que, de alguna manera, este simple gesto demuestra que en momentos de caos, el ser humano caído, el ser humano pecador, busca primero lo suyo. Es individualista. Lo segundo que quiero resaltar es que en este tiempo de pandemia, los falsos maestros también han quedado expuestos. Yo creo que en el 2019, más de un supuesto pastor profetizó que el 2020 sería un año de cielos abiertos, un año de bendición, de sobreabundancia, de sueños cumplidos. Y de repente aparece el coronavirus. ¿Y qué pasa? Todas esas enseñanzas y todas esas promesas falsas quedaron en el aire, quedaron expuestas. De hecho, en este tiempo, varios de esos maestros han proclamado o han enseñado una cantidad de teorías conspirativas que deja mucho que desear de sus enseñanzas. Y sobre todo deja mucho que pensar sobre su manera de interpretar la Biblia. En resumen, estamos atravesando un momento en donde el individualismo del ser humano caído y las falsas enseñanzas de los engañadores se están haciendo más evidentes con el paso del tiempo. Ahora, ante esta realidad, es necesario que nosotros nos preguntemos cómo debe actuar la iglesia ante el individualismo y las falsas enseñanzas. Pregúntate por un momento, ¿cómo puedo amar a otro cuando las circunstancias presentes son tan difíciles que la verdad a veces quiero pensar solo en mí mismo? ¿Cómo puedo cerrarle la puerta a las falsas enseñanzas cuando estoy tan vulnerable y parece que todo el mundo las está creyendo? Bueno, en la segunda carta de Juan encontramos excelentes respuestas para esas preguntas. En esta epístola encontramos un remedio maravilloso contra el individualismo y contra las falsas enseñanzas. Iglesia Bíblica Casa del Evangelio, mi proposición en esta mañana es la siguiente: permanezcamos en el amor y en la verdad de Cristo y rechacemos la mentira. Permanezcan en el amor y en la verdad de Cristo y rechacen la mentira. Ese es mi objetivo principal en esta mañana. A lo largo de este tiempo vamos a ver varios versículos, yo voy a explicar varias cosas, pero al final todo lo que les diga y todo lo que les enseñe apunta a esta frase: permanezcan en el amor y en la verdad de Cristo y rechacen la mentira. Entonces, para ser más prácticos, y como sé que hay niños observando este mensaje, yo quisiera que imaginaran, a manera de alegoría, que esta epístola es como una moneda. Por una cara de la moneda encontramos un mensaje sobre el amor y la verdad. Y en la otra cara de la moneda encontramos un mensaje sobre la falsa enseñanza. Una moneda con dos caras, una epístola con dos verdades importantes. Entonces, empecemos por la primera cara de la moneda. Yo he titulado el primer encabezado: amor a los hermanos en la verdad. Del versículo 1 al versículo 6, nosotros encontramos este maravilloso principio de amar a nuestros hermanos en la verdad. Y yo quisiera que empezáramos observando esto desde el mismo saludo de la carta, desde la salutación.
Así que leamos una vez más desde el verso 1 al verso 3. Dice: el anciano a la señora escogida y a sus hijos, a quienes amo en verdad, y no solo yo, sino también todos los que conocen la verdad. A causa de la verdad que permanece en nosotros y que estará con nosotros para siempre, gracia, misericordia y paz serán con nosotros, de Dios Padre y de Jesucristo, Hijo del Padre, en verdad y amor. En los primeros 3 versículos de esta epístola, nosotros encontramos un saludo por parte del autor a su audiencia. Ahora, aunque el autor no menciona su nombre, la mayoría de estudiosos coincide en que el autor de la carta es Juan. Sin embargo, hay una discusión mayor en cuanto a quién fue el que recibió la carta. El versículo 1 nos dice que fue escrita para la señora escogida y sus hijos. Ahora bien, algunos argumentan que Juan escribió esta carta literalmente para una mujer y sus hijos. Pero otros estudiosos con muy buenos argumentos afirman que Juan no está escribiendo literalmente a una mujer, sino que está escribiéndole a una iglesia y sus miembros. Entonces, la señora escogida posiblemente es una iglesia y los hijos son los miembros de esa iglesia. Hasta el día de hoy, la discusión sigue abierta y las opiniones siguen divididas en cuanto a quién recibió la carta. Pero haya sido una señora con sus hijos o una iglesia con sus miembros, lo que quiero resaltar de este saludo es que el amor y la verdad están presentes desde el inicio. Note que Juan dice que escribió esta epístola a personas que ama en la verdad. También afirma que no solo él ama a la señora elegida y a sus hijos, sino que otros que conocen la verdad también la estiman, también la aman. Entonces, desde el saludo, el amor y la verdad están ahí presentes. La palabra verdad se repite 5 veces desde el versículo 1 hasta el versículo 4. Y también encontramos 2 palabras relacionadas con el verbo amar. Así que lo que tenemos aquí, en esta salutación, en este saludo, es una relación entre creyentes que gira alrededor del amor, pero ese amor está ligado a la verdad. En otras palabras, estas personas pueden amarse entre sí porque la verdad las ha unido. Personalmente, a mí me gusta mucho el fútbol. Y yo sé, algunos de ustedes lo saben, mi equipo favorito de Colombia es el actual campeón, el América de Cali. Ahora, cuando yo me entero que una persona cercana es hincha del mismo equipo, pues en primer lugar yo me siento contento y al mismo tiempo yo siento mucha empatía por esa persona. ¿Por qué? Porque hay algo que nos une. En este caso estamos unidos por la misma camiseta, seguimos al mismo equipo, nos gozamos con sus triunfos y nos lamentamos en sus derrotas. Ahora, de una manera similar, podríamos decir que nosotros los creyentes experimentamos amor los unos por los otros porque tenemos algo que nos une. Y en este caso es algo mucho más relevante que un equipo de fútbol. Los cristianos estamos unidos por la verdad, por lo que creemos acerca de Cristo. Eso es lo que nos une. Iglesia, nuestra unión con otros hermanos no descansa en algo superficial. Es decir, no estamos unidos los unos a los otros solo porque nos reunimos los domingos o porque nos sentamos a hablar sobre la vida. Nuestra unión va más allá de eso. De hecho, esas mismas actividades que acabo de mencionar las podemos llevar a cabo en otros círculos. Usted puede ir a un estadio todos los domingos, o antes podríamos hacerlo, ¿cierto?
Podíamos ir a un estadio y reunirnos con personas. O alguien podría entrar a un bar, tomarse algo y hablar de la vida. Sin embargo, no hay una unión poderosa en esas actividades. En cambio, en la vida cristiana es completamente diferente. Lo que nos une realmente es el Evangelio, la verdad acerca de Cristo. Y si estamos unidos por la verdad, entonces podemos experimentar amor los unos por los otros. Así que, amados, en este tiempo estamos llamados a permanecer en amor hacia aquellos que abrazan la verdad de Cristo. Claro, tenemos que amar a nuestros enemigos, hay que mostrar gracia hacia los inconversos, pero en este tiempo de tanta necesidad debemos estar muy pendientes de nuestros hermanos en la fe. Aunque no podamos reunirnos y sentarnos a hablar de la vida como lo hacíamos hace algunos meses, debemos estar unidos y pendientes de aquellos que conocen la verdad. En palabras del apóstol Juan, debemos amarnos los unos a los otros. Y esto se recalca una vez más en esta carta, del versículo 4 al versículo 6. Mucho me alegré al encontrar a algunos de tus hijos andando en la verdad, tal como hemos recibido mandamiento del Padre. Y ahora te ruego, Señora, no como escribiéndote un mandamiento, sino el que hemos tenido desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y este es el amor, que andemos conforme a sus mandamientos. Este es el mandamiento, tal como lo habéis oído desde el principio, para que andéis en él. En esta porción de la carta podemos ver que el apóstol Juan se siente contento de que los creyentes estén caminando en la verdad. Pero además de eso, también vemos que de una manera amorosa, el apóstol le ruega a la señora y a sus hijos que se amen los unos a los otros. En el idioma original en que fue escrita la carta, la palabra griega que Juan usó para el término os ruego comunica la idea de una petición amable. Es decir, él no les está pidiendo que se amen los unos a los otros como quien tiene una posición de autoridad sobre ellos, sino que en este punto les está hablando de corazón a corazón. Es una petición que un hermano en la verdad le hace a otros hermanos en la fe. Así que aquí tenemos a un pastor feliz porque sus hermanos caminan en la verdad, y también encontramos a un pastor hablando con sus hermanos de corazón a corazón, pidiéndoles amor los unos por los otros. Y de alguna manera, personalmente, me siento identificado con Juan, porque no hay nada que me conmueva más que saber que algunos hermanos andan en la verdad. Eso conmueve el corazón de cualquier pastor, alegra nuestros corazones. Y como andan en la verdad, yo puedo sentir la libertad de hablarles de corazón a corazón para rogarles de manera amorosa que nos amemos los unos a los otros. Esa es la petición amable que encontramos aquí, una petición de corazón a corazón. Ahora bien, regresando de nuevo a las palabras del autor, es bueno que nos preguntemos en qué consiste este amor. ¿En qué consiste este amor? Bueno, de acuerdo con el versículo 6, el amor consiste en obedecer los mandamientos de Dios. Amor y mandamientos también están relacionados. ¿Por qué? Bueno, recordemos que la ley de Dios o los mandamientos del Señor se pueden resumir en amar a Dios con todo nuestro ser y también en amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Así que cuando Juan nos llama a la obediencia de los mandamientos, al mismo tiempo nos está llamando a amarnos los unos a los otros.
Iglesia, en este tiempo de pandemia, en donde muchos piensan solo en sí mismos, nosotros estamos llamados a permanecer en nuestro amor para con los hermanos en Cristo. En este momento en donde cada quien solo piensa en lo suyo, nosotros tenemos la responsabilidad de pensar en todos aquellos que han abrazado la fe. Ahora, ese amor del que estamos hablando muchas veces puede reflejarse en ayudar a los hermanos en necesidad. Recuerde lo que aprendimos cuando estudiamos Primera de Juan, capítulo 3, del versículo 17 al 18. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Note que en este texto Juan coloca la ayuda al hermano como una muestra de amor. Ahora, yo sé que esto puede sonar difícil por todo lo que estamos atravesando. Quizás sentimos que hay demasiada tensión, demasiada preocupación sobre nosotros como para ponernos a pensar en las necesidades de los demás. Pero, mis amados, si realmente somos cristianos, amar al hermano en Cristo no es un problema. De hecho, si somos creyentes, ya estamos capacitados para amar. Recuerde lo que el Señor nos dice en Primera de Juan, capítulo 4, versículo 7. Amados, amémonos unos a otros, porque el amor es de Dios. Y todo el que ama es nacido de Dios y conoce a Dios. Entonces, si usted y yo hemos nacido de Dios y conocemos a Dios, amar a nuestros hermanos en Cristo es posible, independientemente de las circunstancias que estemos atravesando. Si estamos en el Señor, entonces podemos amarnos los unos a los otros. Si hemos nacido de Dios, no tenemos obstáculo para esto. Nuestro amor por Dios y por los hermanos debe prevalecer en los momentos más difíciles de nuestra vida. El comentarista bíblico Simon Kitzmaker dijo: el amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable. Qué bonita frase, ¿verdad? Una frase bíblica. El amor no es una emoción pasajera, sino un compromiso perdurable. Independientemente de las circunstancias, nuestro amor por el hermano en Cristo sigue allí. Así que, mis hermanos, en este tiempo de tanto individualismo, debemos permanecer en el amor los unos por los otros. Debemos amar a aquellos que están en la verdad. Y esta sería la primera cara de la moneda. Ya vimos la primera cara de la moneda. Ahora vamos a ver el otro lado de la moneda. Yo he titulado el segundo encabezado: rechazar la mentira. Rechazar la mentira. Hagamos lectura de Primera de Juan capítulo 1, desde el versículo 7 hasta el versículo 11. Pues muchos engañadores han salido al mundo que no confiesan que Jesucristo ha venido en carne. Ese es el engañador y el anticristo. Tened cuidado para que no perdáis lo que hemos logrado, sino que recibáis abundante recompensa. Todo el que se desvía y no permanece en la enseñanza de Cristo no tiene a Dios. El que permanece en la enseñanza tiene tanto al Padre como al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, no lo recibáis en casa, ni lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. En estos
versículos encontramos uno de los grandes propósitos de la carta. Juan ha enviado esta epístola a la señora elegida y a sus hijos, no solo para motivarlos a amar a aquellos que están en la verdad, sino que también ha enviado esta carta para advertirlos sobre los falsos maestros a los cuales él llama engañadores. Y eso es algo muy bonito porque nos enseña o nos muestra que la labor del pastorado no es solamente estimular a las personas al amor entre hermanos, sino que también nos muestra que la labor del pastor implica advertir a las ovejas sobre las falsas enseñanzas. Observe cómo Juan en el versículo 8 comienza diciéndoles, tened cuidado. En los versículos 10 o versículos 9 y 10, ¿cierto? Él sigue advirtiéndoles, no los recibáis en casa, no los saludéis. Él sigue ahí advirtiéndolos de que deben tener cuidado con los falsos maestros que en esa época negaban la encarnación de Cristo. Ahora, lo interesante es que esta advertencia viene con instrucciones por parte de Juan. Para este punto, él ya no está hablando tanto de corazón a corazón, sino que les está dando instrucciones con autoridad. La primera instrucción ya la vimos en los pasajes anteriores. Hay que amarnos los unos a los otros y permanecer en los mandamientos del Señor. Esa es una forma de cuidarnos de la falsa enseñanza. Pero sumado a esto, y de acuerdo con los versículos 8 y 9, Juan también instruye a la iglesia a permanecer en la verdad de Cristo. Él estaba feliz porque ellos andaban en la verdad, como lo vimos en el versículo 4. Pero ahora, cuando hay tantos engañadores acechando a la iglesia, él les pide que permanezcan en la verdad de manera que no se vaya a perder el trabajo o el fruto que se había alcanzado en ellos. El apóstol Juan les había predicado el evangelio, junto con otros hermanos les habían enseñado sobre Cristo y él les dice, permanezcan en eso. Tengan cuidado de no perder lo que hemos alcanzado. Y si permanecen, obtendrán recompensa. El que permanece tiene tanto al Padre como al Hijo. Así que, mis amados, nuestra tarea es clara. Debemos rechazar la mentira y permanecer en la verdad que nos ha sido predicada. Debemos tener nuestra mirada puesta en la recompensa. En estos tiempos de tanta dificultad, en donde hay tantos engañadores, debemos tener nuestros ojos puestos en Cristo. Así que claven su mirada en Jesús, en la obra extraordinaria de nuestra salvación. Aférrense al glorioso evangelio que les hemos predicado y no pierdan lo que hemos conseguido hasta hoy. Sean contundentes, sean certeros en su rechazo hacia la falsa doctrina. Recuerden lo que Juan dice en los versículos 10 y 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta enseñanza, es decir, la enseñanza correcta acerca de Cristo, no lo recibáis en casa, no lo saludéis, pues el que lo saluda participa en sus malas obras. Amados, yo creo que el texto es tan claro que se explica por sí solo. No debemos tener relación alguna con aquellos que niegan verdades fundamentales acerca de Cristo o del Evangelio. No debemos tener comunión con aquellos que niegan la verdad que encontramos en las Escrituras. El Espíritu Santo nos está hablando a través de Juan y nos está diciendo, no los recibáis, ni siquiera los saluden, porque el que los saluda ya participa de sus malas obras. Así que, iglesia,
tengan mucho cuidado de a quienes escuchan. Ahora mismo, muchos supuestos pastores, ya desde hace varios meses, están haciendo campañas proféticas. Y otros están promulgando teorías conspirativas sobre el nuevo orden mundial y la marca de la bestia, ¿verdad? Y no sé qué más cosas. Cosas que están fuera de lugar, malas interpretaciones bíblicas. Mi invitación ante esto es: permanezcan en Cristo y rechacen la mentira. Ahora es posible que algunos de ustedes puedan decir: pero no hay nada de malo en escuchar de vez en cuando a un predicador que no sea de sana doctrina. Debemos amarnos los unos a los otros. No está mal tener comunión con ellos. Hay que amarlos y de vez en cuando pues escucharlos. Bueno, mis hermanos, a mí me parece que el texto es claro. No los recibáis, no los saludéis. En otras palabras, no tengas contacto con ellos. Si Juan estuviera vivo hoy, estaría diciendo: no vea sus videos, no siga sus canales en las redes sociales, no observe sus perfiles. Claro, es cierto, debemos amarnos los unos a los otros, pero eso no implica que debemos amarnos al precio de lo que sea o a costa de la verdad. Recuerde que lo que nos une y lo que permite que nos amemos los unos a los otros es la verdad. La verdad es lo que nos une. Entonces, si la verdad sobre Cristo está en juego, no hay nada que nos una con los falsos maestros. No hay razones para siquiera escucharlos. Esto me recuerda un poco al texto que aparece en 1 Corintios capítulo 5 versículo 11, no lo voy a leer, pero básicamente en ese pasaje Pablo le dice a la iglesia de Corinto que si alguien se proclama a sí mismo cristiano, pero sigue empeñado en vivir en su pecado abiertamente, él les dice: ni siquiera se sienten a comer con ellos. Ni siquiera se sienten a comer con ellos. Y yo creo que alguien podría decirle: pero Pablo, debemos amarnos los unos a los otros. Sí, eso es cierto, pero no significa que amemos a costa de la verdad. El amor no puede brindarse al precio de lo que sea. Y lo mismo está sucediendo aquí. Entonces, si la reputación de Cristo está en juego o si la verdad está en juego, debemos cerrarle la puerta al pecado y a las falsas enseñanzas. Así que, mis hermanos, nuevamente les invito a que evalúen a quienes escuchan. No todo el que se para en un púlpito predica la verdad. Tome el evangelio y evalúe a quien escucha, y le aseguro que va a encontrar a más de un predicador que ni siquiera cita la Biblia en sus enseñanzas. Y los falsos maestros que citan la palabra, lastimosamente, no la interpretan bien. No hacen un buen ejercicio de estudio antes de predicar. Sus predicaciones están más centradas en el hombre que en Dios mismo. Así que tengan cuidado. En síntesis, por un lado de la moneda tenemos la verdad y el amor de los unos por los otros, y por el otro un contundente rechazo hacia la mentira. Son dos verdades que hacen parte de una misma moneda. Parece que fueran cosas que se contradicen, pero no es así. Son dos verdades que hacen parte de una misma moneda y dos verdades que son más que necesarias para nuestros tiempos presentes. Palabras finales. Iglesia, no podemos terminar este mensaje sin aceptar la enorme necesidad que tenemos de Cristo. Para amar al hermano y para permanecer en la verdad, necesitamos del Dios que es amor y del Dios que es la verdad. Incluso para discernir la verdad del error,
necesitamos al Espíritu de Cristo. Es completamente imposible, escuche esto bien, completamente imposible e inalcanzable experimentar lo que hemos aprendido hoy si estamos lejos de Jesús. No hay verdadero amor ni verdad lejos de nuestro Dios. Es imposible amar si no hemos nacido de Él. Es imposible conocer la verdad sin conocer a Cristo. Así que rindámonos ante ese Dios maravilloso, que por amor dio su vida para brindarnos salvación. Rindámonos ante este maravilloso Mesías que nos ha hecho libres o puede hacernos libres por medio de Él. Cristo lo expresó claramente: conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Jesús es indispensable para amarnos los unos a los otros y rechazar también al mismo tiempo la mentira. Todo es por Él y por medio de Él. Iglesia Bíblica, Casa del Evangelio, que el Señor nos ayude a permanecer en amor y en la verdad de Cristo y al mismo tiempo rechazar las mentiras de los engañadores. Oremos. Padre, Dios de amor, Dios de verdad, te damos gracias por este tiempo. Gracias por tu palabra que hoy nos ha animado a amar a nuestros hermanos en la verdad. Gracias por tu palabra que hoy nos exhorta y nos alerta sobre tener cuidado de los falsos maestros. Hoy oramos, Dios, para que seas tú capacitándonos y ayudándonos por medio de la obra de tu Espíritu y del fruto de tu Espíritu en nosotros, a amar al hermano y a discernir el error de la verdad. Solamente tú puedes ayudarnos a aplicar estas cosas a nuestras vidas. Hoy oramos por todos aquellos, Dios, que no aman al hermano, o incluso oramos por todos aquellos que ni siquiera conocen la verdad. Y te pedimos que nos utilices a nosotros para proclamarles las buenas nuevas de salvación. También, Dios, oramos por todas aquellas personas que aún están en iglesias en donde no se enseña la verdad. Dios, que tu verdadero evangelio sea abriéndoles los ojos y que la verdad de tu palabra los haga libres, Dios, de toda mentira de los engañadores. Te pedimos esto en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén.